Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos de nuevo a su clase de Desarrollo Económico y Medio Ambiente para el Grupo Teórico 1 de Relaciones Internacionales. En esta oportunidad, lunes 23 de agosto, damos ya casi por finalizada las semanas teóricas de este curso para luego pasar a la semana de parciales. Yo espero que todos estén leyendo, estén percibiendo y comprendiendo el material de lectura y obviamente estén siguiendo la pista de todos los elementos que hablamos durante las sesiones sincrónicas. Así que, como todos están al tanto, yo ahorita estoy grabando ya la sesión con 23 personas conectadas, pero imagino que se van sumando más a la medida que pase la hora. Sin embargo, con las personas que ya estamos en esta sesión, si se recuerdan, teníamos una actividad pendiente y ahorita estarán preguntando cuál actividad, cuál actividad. Pero bueno, era una actividad complementaria al curso sobre los vídeos que les colocaba. Yo les colocaba un enlace la semana pasada y les decía que entráramos en reflexión sobre esos enlaces para ver qué eh, matices encontrábamos respecto a las teorías que veníamos hablando. ¿Se recuerdan? Bueno, espero que sí, porque quiero iniciar esa clase con eso. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante, pero que ustedes también pueden ir construyendo esta clase a partir de dos realidades que se mostraban en los vídeos. Es decir, quiero que alguno de ustedes nos señale y nos responda las interrogantes que habíamos planteado para esos videos. Así que por favor, veo acá en pantalla a Sergio Enrique Pacheco. Si por favor puede encender su micrófono y su cámara, obviamente, para poder dar respuesta a esas preguntas. Primero, antes que nada, vieron el enlace, ¿verdad? Levanten la mano quienes lo vieron. A ver. Ok. Solo una persona. Ok, sí, hay un par ahí. ¿Por qué hice esta pregunta? Obviamente para ver si están dando seguimiento a lo que se está colocando en el campus. No les estoy saturando, fíjense, todo el contenido que debería estar saturado dentro del aula virtual porque lo estoy mesurando. Pero si no me ponen la pista y no tratan de seguir el contenido, entonces está de más que le ponga el contenido si al final ustedes no tienen la voluntad de aprovechar el espacio. Pero bien, no es regaño, simplemente es cuestión de monitoreo. Y por eso es que yo preguntaba y yo daba el paso a Sergio. Sergio creo que no levantó la mano, pero vamos a ver qué nos comenta Sergio. Adelante, puede encender su micrófono, Sergio, por favor. Ajá. Para quienes sí pudieron observar los enlaces de, los, de las personas que levantaron la mano, por favor, un voluntario. Nada más para describirnos qué es lo que vio en el vídeo, qué le llamó la atención, no le llamó la atención nada. Eh, excelente, Fátima, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Con respecto al primer video, que yo siento que más que todo fue el más impactante, por decirlo así, porque es donde, o sea, nosotros sabemos que todo ese proceso sí se da, pero no lo sabemos tan a profundidad cómo es que el mundo del lujo llega a terminar siendo lujo, pues, o sea, cómo es todo ese proceso. Entonces, es muy impactante más que todo las condiciones laborales en las que se encuentran todas esas personas. Y pues si se puede responder la primera pregunta que usted nos planteó de cuáles eran los problemas que podíamos relacionar, obviamente uno de los primeros problemas es las condiciones laborales donde se encuentran esos trabajadores. Y si lo relacionamos con el concepto de desarrollo, el objetivo del desarrollo es mejorar las condiciones humanas, las condiciones de los seres humanos. Entonces, ¿cómo se van a poder mejorar esas condiciones humanas si los trabajadores, más que todos los trabajadores extranjeros,
siguen teniendo esas condiciones de laborales y no pueden tener una condición donde les permita trabajar no temporal y sin accidentes laborales. Pues entonces eso es lo que yo relacioné. Grupo teórico 01, ¿ok? Fátima Janet, ¿verdad? Sí, Fátima, permítame que estoy apuntando su nombre. sí, está bien. Janet. Janet, a 0.25 ganado para su parcial, Fátima. Oye, Gracias. muchísimas gracias por opinar. Esto con motivo de incentivarles. No estoy regalando puntos, simplemente agradezco a Fátima que de manera voluntaria nos plantea esa problemática que muy bien lo comenta en el primer vídeo, que era básicamente sobre el lujo, ¿no? Que se tienen algunas marcas para su tratamiento desde la cuerina, bueno, ahí decía un nombre, ¿no? Hasta llegar al producto terminado y final. ¿Por qué hacía este tipo de preguntas? Porque básicamente esas son las reflexiones que vamos a estar entrando en materia cuando veamos el enfoque ambiental, ¿no? Que es este día, obviamente. Precisamente, si no hay otra intervención, pues porque no vieron el contenido del video, porque no quieren aportar a la clase o simplemente nos quedamos cómodos, entonces tratemos de quedarnos cómodos con la clase y comprender toda la clase por lo menos. Ahí me quedaría satisfecho. Así que vuelvo con la indicación. Si hay alguna interrogante en la medida que voy presentando, pueden levantar su mano o escribir en el chat, escribir sí, en el chat que los veo por ahí, para entrar en debate. Así que les voy a presentar el contenido que hoy les tengo preparado. Y bueno, como les decía, ¿no? Hoy vamos a entrar, creo que sí ya pueden ver, excelente. Hoy vamos a entrar a un tema muy debatido también en el sistema internacional y sobre todo en las acciones de las Naciones Unidas. Ustedes ven ahí el tema, es decir, vamos a remontarnos al trabajo de esta organización, que obviamente es una organización de carácter universal y por lo tanto todas las recomendaciones, declaraciones y van a ser aceptadas y un poco con el compromiso de todas las voluntades de los estados soberanos, porque por eso es que se entra a que se considera este tema como un debate, porque como es de carácter universal toda decisión que se toma en Naciones Unidas, para llegar a esa toma de decisiones, han habido ciertos grupos de países o de estados miembros que no comparten en concreto ideas. Por ejemplo, ideas que inician la historia del cambio climático. Estoy hablando precisamente, bueno, en el programa del curso ustedes lo encuentran como el enfoque ambientalista del desarrollo y por eso es que está ahí 2.2.4, enfoque ambientalista. Nótese que ya pasamos la época del enfoque basado en necesidades y un poco necesidades humanas, que también es paralelo, ¿no? Estamos en una época, 1970, ¿verdad? Que algunos llaman esta expansión, ¿no? Del nuevo o la segunda ola del desarrollo entre los 70 y luego que vamos a ver otra vez, para la redundancia, en el 80-90, otra vuelta más profunda hacia el desarrollo sostenible. Se alternan, ¿no? Cuando yo les decía, los enfoques no están exactamente marcados cuando inicia y termina uno, no. Están entrelazados porque en este periodo también surge, obviamente, el concepto o el enfoque de necesidades o satisfacción de necesidades básicas basada en el desarrollo humano, ¿se recuerdan? Y con aquel joven eh, pakistaní, bueno, joven señor, ¿no? Porque fue primer ministro de Economía, y luego con Amartya Sen. Entonces, este enfoque ambientalista que se sitúa, digamos, en los 70, que arranca a partir de ahí con unas nuevas concepciones, podríamos situarlo a partir de la conferencia de Estocolmo
de 1972, obviamente. Antes de describir la conferencia de Estocolmo sobre ambiente humano, así se le denominó, conferencia sobre ambiente humano, me permite reflexionar, obviamente, algunas cuestiones, diciendo que este tema de cambio climático, por ejemplo, no era relevante. Es decir, en la definición que se tenía del desarrollo antes del enfoque de necesidades básicas humanas, ni siquiera se planteaban las cuestiones medioambientales, ni mucho menos el tema del cambio climático. Creo que alguien levantaba la mano. Permítanme un segundo. ¿Alguien me levantaba la mano? No, solo escuché un ruido. Ok, no, no es nadie. Bien, les decía que el cambio climático obviamente no tenía una atención importante, por lo tanto podríamos afirmar que la preocupación de Naciones Unidas durante el periodo inmediato a su creación, es decir, post 1945, y digamos por un año prolongado en un periodo, por ejemplo, de 23 años, en donde no se nota a la Organización de Naciones Unidas actuar en este ámbito. De hecho, se limitó su actuación a actividades muy, muy operacionales, es decir, por ejemplo, a través de la Organización Meteorológica Mundial, aquí se los coloco, la OMM, el tema ambiental quedó a nivel operativo, ¿no? Solo mencionado, eh, y esta organización se centraba en esa cuestión específicamente, es decir, lo hacía en el contexto de las preocupaciones más importantes de la época. ¿Y cuáles eran las preocupaciones más importantes de la época? Bueno, la adecuación de recursos naturales a las necesidades, nótese aquí el enfoque de necesidades, derivadas del desarrollo económico, aquel concepto que mencionábamos, que hay que suplir necesidades, y hoy con esta cuestión, digamos, de explotar el recurso natural, entonces iba a estar ligada a que los recursos naturales iban a satisfacer necesidades, ¿verdad? Derivadas del pensamiento de un desarrollo económico, es decir, de un buen número de Naciones Unidas como miembros tenían que ser satisfechos, y ahí consideramos a los países subdesarrollados como digamos, importante contexto para poder llevar y explotar los recursos naturales y llevar crecimiento económico hacia esos países en subdesarrollo, ¿verdad? Una especie de intención malintencionada, ¿verdad? No sé si me explico. Pero como nadie se ponía a debatir sobre la cuestión del cambio climático, sobre la reconstrucción de lo que se estaba dañando en el medio ambiente, entonces nada más llevábamos la lógica de siempre un desarrollo económico a través de la explotación de las necesidades, perdón, de los recursos naturales para satisfacer las necesidades. Me explico. Y es así como en 1949 se da la conferencia, ahí se la coloco, digamos, el primer antecedente, ¿no? De la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de los Recursos, el Ley Success de Nueva York, ¿verdad? Que se da en septiembre, si no me equivoco, esta conferencia, y por lo tanto podríamos decir que ha sido como uno de los antecedentes al término de desarrollo sostenible que vamos a encontrar después, que este momento fue el primer órgano de las Naciones Unidas en ocuparse del uso y del agotamiento, ¿no? De dichos recursos. Sin embargo, o sea, ese era el nombre, imagínense, conservación y utilización de los recursos. ¿Mm? Ese era el nombre. Sin embargo, la atención se centraba fundamentalmente en una cosa, repito, en cómo gestionar los recursos en beneficio del desarrollo económico. ¿Se comprende? Bueno, desarrollo económico social, pongámosle apellido, ¿no? Pero sin preocuparse por la conservación de estos recursos. ¿Mm? Y acá un poco la imagen ilustrativa
en donde vemos la extracción de petróleo, la extracción de minerales, el crecimiento de la industria, digamos, sí se alerta de un peligro eminente, pero no se hace mayor cuestión para conservar estos recursos y solo se mira en aras de datos, en aras de cifras, ¿no? Ese es un poco el esquema que trata de ilustrar la figura que les muestro. Es así como estas cuestiones, digámoslo, pasaron desapercibidas, pero hay una iniciativa en mayo, ¿no? El Consejo, ya en 1968, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, quien fue el primero en incluir dichas cuestiones medioambientales como un punto específico de su programa. Y fue el primero en tomar la decisión, obviamente posteriormente aprobada por la Asamblea General de la ONU, de celebrar la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Es así como se da el preparativo desde 1968 para la Conferencia Científica de las Naciones Unidas, celebrada, acá se los coloco, en 1972 en Estocolmo, Suecia, ¿no? Obviamente. Y se le denominó, o generalmente se le llama, Cumbre para la Tierra. Espero que ya hayan escuchado sobre esta conferencia, si no, pues hay que tenerla en cuenta. Esta conferencia adoptó una declaración, tal cual su nombre, ¿no? Conferencia de Estocolmo o Declaración de Estocolmo, eh, que enunciaba los principios para la conservación, por un lado, y para la mejora del medio humano. Nótese, medio humano era la terminología que se adoptaba a partir de esta conferencia. Y un plan de acción paralelo a esta declaración que contenía recomendaciones y un control de contaminantes, ¿no? Es decir, recomendaciones para actuar de forma internacional para identificar, para controlar, ¿no? Los contaminantes que van premiando en el contexto internacional. Esa era la lógica del plan de acción. Se menciona por primera vez en la declaración de la Conferencia de Estocolmo el término cambio climático, y acá quizá voy a compartirles la declaración. Permíteme si se... Ay, perdón. Eh, bueno, voy a, voy a compartir otra vez la declaración. Veamos. Acá la tengo apuntada y señalada. Fíjense, la declaración es un poco curiosa porque no dice artículo tal, sino que es recomendación. En este caso, nos vamos a la recomendación número 70 sobre que advierte, ¿no?, a los gobiernos que debían tomar en consideración actividades que pudieran provocar el cambio climático, nótese la palabra, y evaluar la probabilidad y magnitud de las repercusiones de estas sobre el clima, ¿no? La conferencia científica, es decir, esta conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas, también propuso el establecimiento de estaciones para el seguimiento de la evolución a largo plazo de los componentes y también de las propiedades de la atmósfera, es decir, estar cuidando de la atmósfera, estar al tanto de los cambios susceptibles de provocar un impacto meteorológico, como se estaba previniendo o previendo, mejor dicho, denominándole cambio climático. Dichos programas, nótese aquí, literal, ¿no? Literal A, decía la recomendación en este apartado de contaminación en general, evalúen, es decir, los gobiernos deben evaluar detenidamente la probabilidad y la magnitud de los efectos sobre el clima, tal cual, y divulguen sus conclusiones. Es importantísimo analizar, sintetizar y socializar en toda la medida de lo posible antes de emprender dichas actividades. ¿Qué actividades? Bueno, estas las encontramos más abajito. Creo que sí lo subrayé cuando les estaba preparando la clase. Veamos. Sí, por acá.
Bueno, se hacía un llamado, ¿no? A proteger esto, a estar al tanto del cambio climático, y la conferencia hace un llamado para convocar a una segunda reunión sobre el medio ambiente y se establece el Consejo de Administración, ¿no? Del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo vamos a ver más adelante. Pero siguiendo la línea, estos programas que se van a manifestar van a estar siempre velados, o podríamos decirlo, velante, un organismo que será denominado siempre o definida esta actividad para el Organismo Meteorológico Mundial, ¿no? Él, este organismo, estaría coordinando la ayuda, estaría coordinando los programas para que la comunidad mundial comprenda mejor, ¿no? Cuáles son las causas del cambio climático. Ese era el punto. Acá leo textualmente el literal A del artículo 79 o la recomendación 79. Dice, se recomienda que se establezcan con el consentimiento de los estados de que se trate aproximadamente 10 estaciones bases en zonas alejadas de toda fuente de contaminación, ¿no? Y que este es un programa, un plan de acción a fin de vigilar las tendencias mundiales a largo plazo de los componentes y las propiedades de la atmósfera que pueden provocar cambios en las propiedades meteorológicas, incluso cambios climáticos, ahí la palabra, ¿no? Y sé que la Organización Meteorológica Mundial oriente y coordine estos programas, ¿no? Se establece un mandato, ¿no? Y luego aquí me parece muy importante que se recomienda, me salté esa parte, otros organismos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud coordine la elaboración y puesta en práctica de un sistema adecuado de recopilación y difusión internacional para cotejar datos médicos ambientales y de antecedentes familiares. Es decir, un poco el nivel de análisis, de investigación que tendrá la Organización Mundial de la Salud. Esto siempre por considerar y desarrollar programas de vigilancia, de investigación tanto epidemiológica como algunos datos que den señal de alarma. Efectivamente, se nombra a esta Organización Mundial de la Salud para tal fin. Y así vamos viendo cómo otras organizaciones, por ejemplo, en la recomendación 78, acá les sombreo, se recomienda que la Organización para la Agricultura y la Alimentación, teniendo en cuenta los programas nacionales, establezcan y desarrollen conjuntamente programas coordinados a nivel internacional de investigación y vigilancia. Si se fijan, a la Organización Mundial de la Salud se le suma también la actividad de la FAO, ¿no? O la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Así vamos a tener, digamos, algunas ventajas en el sentido de que esta conferencia de Estocolmo plantea porque empieza a sistematizar el carácter del cambio climático, empieza a institucionalizar en las funciones, ¿no? Para crear programas. Y es ahí, voy a dejar de compartir esto, y me paso otra vez a la presentación. Es ahí donde tendríamos, hablando de programas, ¿no? Lo que les mencionaba, la creación del programa de Naciones Unidas. Ups, pues sí ven, ¿verdad? El establecimiento de programas de Naciones Unidas para el medio ambiente, el PNUMA, ¿no? No existía, se crea a través de todo lo acordado y se establecía un consejo de administración de este programa, ¿no? Cuya secretaría tendría su sede en Nairobi, ya saben, Kenia, y un fondo también iba a estar contemplado, este programa fortalecido con un fondo para el medio ambiente, ¿no? Y también iba a existir, o existió en su momento, la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente.
Estos elementos, no obstante, el cambio climático, no convirtieron su tema como una preocupación principal para estos órganos. Ese, digamos que es la crítica, ¿no? El cambio climático, pese a estos esfuerzos, aún seguía siendo una prioridad. Obviamente, repito, no se convirtió en una preocupación principal, sino que el PNUMA, por ejemplo, empezó a trabajar sobre recursos hídricos, digamos, la indagación y coordinación para poder, no sé si llamarle stock, ¿no? Pero preocupación por los mamíferos marinos, es decir, saber cuántas especies hay, etcétera, etcétera, y su trato con los ecosistemas o biológicos naturales, y así ver también otro tema como las fuentes de energía renovables, fuentes como los bosques, ¿verdad? El problema de la desertificación incluso el marco jurídico medioambiental. Pero la cuestión del medio ambiente se limitaba allí, ¿no? No fueron cuestiones que adquirieron mayor preponderancia, ¿no? Y mucho menos el cambio climático, por el cual ya mencionaba la conferencia de Estocolmo, se generalizó, simplemente quedó como en el papel. Pero es un hito importantísimo para nuestra historia sobre la definición del desarrollo sostenible. No lo estoy desestimando, de hecho lo estoy trayendo como uno de los puntos de referencia que sirvió, como bien digo yo, ¿no? Como telón de fondo, ¿no? De lo que después conoceríamos como desarrollo sostenible o protección y acciones para el cambio climático. Teniendo esto como reflexión, tengamos presente en qué consistió la Conferencia de Naciones Unidas, siempre, ¿no? Esta de 1972, ya que, repito, ha sido uno de los hitos o un punto que llevará después a fortalecer la preocupación por el desarrollo sostenible, ¿no? Ya he dicho que se llevó a cabo en Estocolmo, pero no he dicho el dato de quiénes participaron. Esta conferencia tuvo aproximadamente, si no me equivoco, 113 representantes de gobiernos y a la vez representantes de agencias, ¿no? Internacionales. Su principal objetivo, es decir, de esta reunión, fue y consistió en analizar los problemas ambientales, es decir, una parte analítica, y luego hacer el protocolo para establecer normas de protección y mejora del medio ambiente humano, ¿no? Nótese que ya va centrándose en la idea del ser humano. Otro punto también importante, eso era en cuestión de la conferencia de Estocolmo, ¿no? Un poco, yo les voy a dejar una lectura por ahí, importantísima también, que va a ser de carácter obligatorio, ya vamos a saber cuál será, pero otro punto importante también que deben de llevar paralelo y tener presente es destacar como antecedente el concepto del desarrollo sostenible en los estudios del Club de Roma. Ajá, pregunta. ¿Alguien sabe de acá de los presentes qué es el Club de Roma? Vamos a ver. La música de suspenso. Jennifer Lorena Martínez. ¿Usted en algún momento de la vida académica se recordará sobre este concepto del Club de Roma? Pueden decir libremente que no están obligados a saber. Pues, buenos días, licenciado. Yo sé Buenos días. que es una organización no gubernamental. Ok. Es un grupo pequeño de personas científicas y políticos, eh, quienes se preocupan de forma general por el mundo, por decirlo así. Entonces, ese es el conocimiento que tengo más o menos. Perfecto, sí. En realidad sí es una organización, perdón, creo que había No interferencia. solamente eso. Ah, ok. En realidad sí es una organización que se autodenomina no organización, ya vamos a ver por qué, pero prácticamente gracias por sus comentarios, sí, tienen la noción, pero el Club de Roma va más allá y
es, digámoslo así, es una asociación privada, obviamente, como su compañera lo dice, no es de carácter intergubernamental, sino que es una asociación privada y está compuesta por empresarios, por científicos y por políticos. ¿Cuándo fue creado? Exactamente fue en 1968 por el industrial italiano Aurelio Peccei, ¿no? Italiano, y los científicos Alexander King y Edward Pistel. Su propósito era reunir a un centenar de personalidades en ese momento que proviniesen de una diversidad de países y una diversidad de culturas, obviamente, para tener que una representación del tercer mundo. Imagínense, es un foro que nace con iniciativa privada muy particular, pero que va a tratar de tener una representación o una visión de los países en desarrollo, ¿no? ¿Alguien nos levanta la mano? No. Bueno, escucho siempre un ruidito por ahí. Veamos, o fue un comentario. Dice, el objetivo del Club de Roma en su contribución a la solución de la problemática mundial, la identificación del problema, su análisis en una perspectiva global, interdisciplinaria y a largo plazo, la investigación de la solución alternativa futuras y la elaboración de escenarios de futuro. Muy bien, Larisa sí ha contribuido, por eso es que es importante estudiarle y un poco voy definiendo para todos aquellos, para que me escuchen, ¿no? Y ahorita no anden buscando en Google, por favor. Eh, Tenemos material sobre esto, yo se los estaré compartiendo al finalizar esta clase. Bueno, honestamente, abro paréntesis, al finalizar la clase no, porque al finalizar la clase tengo el curso de ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos. Automáticamente solo me quedan libres como 5 minutos, así que les dejaré y les colocaré un material después del mediodía, ¿no? Cuando ya salga de la clase. Pero se los adelanto, será relativo a las funciones o a las actividades o a la contribución, obviamente, que tuvo el Club de Roma y que está teniendo aún en día. Creo que estoy presentando, sí, ok. Les decía que esta asociación, ¿verdad? Representa la visión de un tercer mundo, podríamos decirlo, en su momento, ¿no? Un poco para comparar también, o equiparar, mejor dicho, la visión de los otros dos mundos, ¿no? Primero y segundo. Pero la asociación creada, es decir, este Club de Roma, nacía con el propósito de, acá es donde les quería decir, eh, ser una no organización. ¿Mm? Y por tanto, acá no una organización y por tanto rehuir de cualquier estructura, ¿Mm? Comúnmente conocida como organización internacional o organizaciones intergubernamentales. Esta se autodefinía, pese a que era una organización, ¿no? Estructuralmente hablando, inicialmente hablando, pero como partía de un concepto muy privado, muy propio, entonces decidieron nombrarle asociación y luego, ¿no? El nombre tal cual, Club de Roma, para rehuir a cualquier estructura, es decir, no iban a tener contemplado una estructura. De hecho, la estructura del Club de Roma, si queremos hablar de una estructura, está diseñada con nombres de capítulos, por ejemplo, y que iban a ser multinacionales, ¿verdad? Capítulos en tal país, bueno, en el 2012, 2014, si no me equivoco, se abre el capítulo en República Dominicana, que de hecho tenemos un vídeo para compartir de 30 minutos eh, sobre la inauguración de ese capítulo en República Dominicana y así va creando como células, ¿no? Denominados capítulos. Y esta es quizá la especie más incipiente que tiene como estructura, ¿no? Y no se cataloga como tal. Luego se cataloga como un club independiente de cualquier poder y en especial de los gobiernos, en los que el club se definía desde los inicios como, acá está el nombre, no organización no gubernamental.
Para todo ello, la asociación creada con este nombre de Club de Roma se valdría la realización de estudios y organizaciones de conferencias, promoción de debates, etcétera. Es decir, cuál era la propuesta del Club de Roma, debatir siempre en temas medioambientales, por ejemplo, o temas que atañen a los países directamente y buscar investigación, elaboración de informes para promover debates acerca de esos temas que estaban investigando, ¿no? Tal cual lo dice Larisa María, dice, la identificación de problemas, sus análisis y una perspectiva global. En eso se encierra el Club de Roma y lo hacen a través de apoyos y colaboraciones en grupos de trabajo, creando con estas preocupaciones ya mencionadas de problemáticas mundiales. El Club de Roma nace así y se ha desarrollado bajo esta perspectiva, acá se los coloco al final, glocal. No sé si han escuchado ese término, tampoco, creo que no, pero se asemeja y etimológicamente ustedes lo pueden interpretar como pensar globalmente y actuar localmente. Esta era como la filosofía del Club de Roma, generar esta perspectiva local. Me encanta tanto este concepto porque yo lo aplico al menos cuando veo agenda internacional o cooperación internacional y cómo bajar esas ideas multilaterales acordadas entre los países a través de los organismos hacia las realidades de las naciones o hacia lo local. Entonces yo siempre me he adoptado y adueñado de este término, que es una perspectiva incipiente del Club de Roma, definida como local. Repito, pensar globalmente y actuar localmente. Así que me encanta este concepto. Ustedes lo verán en mi jerga más adelante si en algún momento me toca referirme a esta perspectiva. Entonces, el Club de Roma ha visto crecer su relevancia pública a raíz, obviamente, de la publicación de informes. Y acá está el más famoso, el primero, de hecho, el informe del club denominado Límites del Crecimiento, ¿m? Que ha sido objeto, ahí está, ha sido objeto de numerosas controversias, de numerosas descalificaciones también, después de su publicación, obviamente, y numerosos debates que contradecían, ¿verdad? Los esfuerzos por plantear desde los informes que los recursos eran limitados. Eso básicamente es lo que se planteaba, los recursos eran limitados. Decía que y señalaba que la desaparición de algunos recursos iba a ser irreversible y que tal irreversibilidad podría generar efectos imprevistos y una difícil solución a esos efectos. ¿Mm? Tales afirmaciones que las dijo el investigador Dennis Meadows, ¿no? Ahí tenemos la figura, la imagen. Digamos, él fue el redactor, parte del equipo redactor de este informe y señalaba las afirmaciones diciendo que con las crisis de los primeros años 70, en los que empezaba a despuntar algunos movimientos ecológicos, ustedes se recordarán, ¿no? Surgidos en los 68, por ahí, finales de los 60, esta imagen de este señor con su informe viene a, digamos, a desarrollar estas ideas y decir, ok, vamos por buen camino y hay que señalar esto, ¿no? Por eso es que los movimientos ecológicos de los 60 apoyaron estas iniciativas, ¿no? Y la imagen del Club de Roma, pero luego esta imagen va a quedar deteriorada, por decirlo así, o criticada de algún modo por su pregunta famosa, ¿no? Su pregunta famosa era, ¿hasta qué punto podríamos seguir consumiendo como lo estamos haciendo ahora? ¿No? Eso era. Si bien es cierto, este fue el tema central, pero después los estudios
se enmarcaron en informes como educación, en informes de temas como la microelectrónica, informes también del Club de Roma con la revolución o la calidad humana, este sentido humano, ¿no? Que vamos viendo del desarrollo y estas aportaciones. Pero en su momento, 1970, el club encargó, obviamente, a un grupo de investigadores, entre ellos a quien ya mencioné, al profesor Dennis Meadows, y estos investigadores, ¿no? Formaban parte del Instituto de Tecnología de Massachusetts y se basaban, obviamente, en lo que dije, ¿no? La pregunta del millón. ¿Hasta qué grado podremos seguir consumiendo como hemos consumido hasta ahora las sociedades globales? ¿Mm? Repito, este grupo de investigación estuvo a cargo bajo el profesor y el resultado fue publicado en marzo de 1972, ¿no? Sobre el tema los límites del crecimiento. Y entonces yo aquí les traigo el énfasis de una frase muy puntual que caracteriza este periodo y este informe. Si la industrialización, leo textualmente, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. Imagínense. ¿Mm? O sea, ya definía o prefiguraba un periodo finito sobre el agotamiento de estos recursos. Claro, repito, luego surgieron más informes que se acompañaron por numerosas intervenciones y publicaciones eh, gracias a una figura también muy peculiar, muy singular, y estoy hablando de la personalidad singular de Aurelio Pecei, ¿no? El italiano, capaz de mediar entre los mandatarios de Estados Unidos. Su figura o su carisma fue también capaz de mediar entre China, Estados Unidos o China y la URSS, al tiempo que se reunía con jóvenes, ¿no? Imagínense la labor, formando foros de carácter humano, conversaba con el Vaticano también, digamos, el desempeño de este carismático señor incluía diálogos con el Vaticano y es así como esta personalidad promovió, o mejor dicho, contribuyó a los debates finales de los 70, ¿no? En donde aparece ya el club como modelo organizativo, aunque no se llame organización, pero es un modelo organizativo que incluye todas estas visiones de conciencia sobre la humanidad. Mientras que para otro, era la primera concepción, ¿no? Conciencia de la humanidad. Mientras que para otros había una visión sesgada porque decían, bueno, el Club de Roma no es más que un círculo de pensamiento limitado, grandes, carismáticos hombres o investigadores, pero siempre limitado porque, digamos, trataban asuntos que también tenían que ser o apuntalar, mejor dicho, a profundizar el imperialismo, ¿no? ¿Por qué decían esto? Bueno, por ser un grupo limitado. Esa era la concepción que se tenía de otro grupo del mundo en el que se incluía la definición. El Club de Roma solo va a servir para impedir el desarrollo de los pueblos marginados, ¿no? ¿Por qué? Porque está empujando la constante a los límites. Entonces se comprendía que el informe del Club de Roma se refería a la limitante de los usos y que por lo tanto los pueblos marginados ni siquiera podrían, imagínense, estábamos también en la época de la modernización, las teorías modernistas, se recuerda. Entonces, si no se lograba una
forma moderna de lograr alcanzar objetivos en los países en desarrollo. Entonces, si este informe decía de que hay que limitar los recursos, entonces ni siquiera para el impulso nos iba a alcanzar. Básicamente son dos ideas. La última creo que era errónea porque se centraba el club inicialmente sobre esta conciencia de la humanidad. Pero por ser, repito, un grupo limitado y exclusivo, si se quiere, porque solo eran grandes pensadores del sector privado, le hacían ver como una imagen muy eh, apuntalada a mantener el patrón imperialista de la explotación de los recursos, ¿verdad? Basado en que ciertos países iban a tener esta explotación de los recursos y que iba a limitar a otros para su desarrollo. Porque les estaba diciendo, no sean contaminantes como los países que hemos encontrado que son contaminantes. Un poco esa era la lógica en la que se interpretó el Club de Roma. Repito, en dos versiones. Posteriormente, cuando las consecuencias medioambientales, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. Ok. Dije que después se dejaron sentir muchos otros informes y el club acuñó la idea de desarrollo sostenible, ¿no? Y se abrió nuevas temáticas, por ejemplo, nuevas temáticas que han ido consolidando el proyecto mundial, ¿no? Desarrollo sostenible aparece, ¿no? Como consecuencia de aportar a el daño que se está ocasionando, ¿no? Al daño medioambiental. Y se arma, ¿no? De valor, si bien es cierto, repito, el club creció sin estructura, sin recursos económicos, pero va consolidando su proyección mundial. Es así como se parte del informe los límites del crecimiento y luego vemos cómo hay otros no en el tiempo, por ejemplo, el de la humanidad en la encrucijada, aprender horizonte sin límites, itinerarios del futuro. Estos son los títulos que se les daban, ¿no? Microelectrónica y sociedad, la revolución de los desheredados, más allá de los límites del crecimiento. Digamos que es una revisión del primer informe, y la capacidad de gobernar, que sería el próximo. La red de Juan Luis, el dilema del empleo y el futuro de los discapacitados. Todos estos cúmulos, digamos, de procesos cognitivos que se lograron a través del análisis, va formando el trabajo que después van moldeando en los capítulos de diferentes países para la consecución y preservación del medio ambiente. A partir del primer informe, los límites del crecimiento, el club, digo y repito, obtuvo su mayor crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque se había considerado a los recursos y resulta que en esta época había una aceleración de los recursos a través de la Revolución Verde que posibilitaba la producción de alimentos. Entonces se dejó de lado la idea del Club de Roma, fíjense, porque si hablábamos de limitar los recursos, pero si estos recursos habían provocado una revolución verde y habían provocado la producción de alimentos, entonces, ¿qué es lo que justificaba limitar los recursos? ¿Mm? O sea, el club tenía claro que era la contaminación, pero muchos de los que fortalecían la idea de aprovecharse de los recursos en función del desarrollo humano, por qué no decirlo implícitamente, no era la palabra desarrollo humano, pero en función de una humanización, los recursos hacia una sociedad humana, y por eso es que se le denominó Revolución Verde, posibilitaba no dejar de lado estas ideas del Club de Roma en ese momento. No obstante, por eso he mencionado estos dos grandes hitos, el informe del Club de Roma, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente humano, es decir, la conferencia de Estocolmo, que se celebró en ese mismo año, 1972, ambos, Club de Roma y conferencia, podríamos decir que
fueron acontecimientos muy importantes como precedente, a partir de los cuales se da inicio a la dimensión ambiental. Por eso es que lo situamos dentro del enfoque ambientalista de la agenda política internacional. Así se tiene esto, ¿no? Yo quiero un poco, antes de entrar a la reflexión, porque quiero mostrarles un video, espero que me alcance el tiempo, y antes que mostrar el video, quería indicarles cómo vamos a seguir para la ruta de aprendizaje. Para quienes entran al campus virtual, se habrán notado que no se encuentra aún la ruta de aprendizaje, pero esto lo hago siempre intencional, cambiar las modalidades de mis clases sincrónicas para saber si se conectan y para ver si pueden seguir la pista. Así que la ruta de aprendizaje se las traigo acá señaladas y después la van a ver en el campus, como dije, después del mediodía, con los documentos ya subidos por su servidor. Tendrán una lectura obligatoria a propósito del desarrollo sostenible, un poco para consolidar toda esta idea que estoy hablando sobre los antecedentes de Estocolmo y, por lo tanto, pasaremos a otra segunda lectura. Son más páginas, pero yo se les he definido desde la 31 a la 45, pueden tomar nota de ello, si no en el campus también lo van a encontrar así definido, sobre el documento de la crisis social ambiental y lo nuevo de la relación población-recursos, así se llama, ¿no? Y vamos a empezar a leer sobre el debate de pre-Estocolmo y estos debates, ¿no? Que situarán bastante la idea que tuvo también el Club de Roma con sus debates. Luego, hablando del Club de Roma, que es otra iniciativa, ya les mencioné, pero que se da en este mismo periodo, dos lecturas sobre los informes del Club de Roma. No se vayan a preocupar que, puchica, al hablar de informe va a ser un informe de 50 páginas. No, estas lecturas son, digamos, a manera de reflexión sobre lo que contienen los informes y son aproximadamente de 3 a 5 páginas, ¿no? Alrededor de 10 páginas en total de los dos documentos, así que no se vayan a afligir. Pero sí que es obligatorio que hagan las primeras dos lecturas. Luego vamos a complementar digamos, contexto leyendo puntualmente la Declaración de Estocolmo, ¿no? Ya les mostré algunos de las recomendaciones que me parecían importantes traerlas en esta clase, pero ustedes tendrán que rescatar otros puntos importantes que destaquen en la Declaración de Estocolmo. No les pido que se lean todo porque esta declaración sí es bastante larga, pero sí que les pido que por lo menos abran el documento y traten así tal cual yo hice un sombrero en amarillo, traten de leer algunas recomendaciones y sombrear las que mejor les parezcan, ¿no? ¿Por qué digo que sombreen la que mejor parezca o la que les llame la atención? Porque sobre esto estaríamos hablando en la segunda clase de esta semana. Sobre todos estos temas que estoy diciendo, la lectura obligatoria, la lectura del Club de Roma, la declaración de Estocolmo tal cual está diseñada con sus recomendaciones para los gobiernos, porque esto, si no lo tenemos en nuestra mente, difícilmente vamos a comprender cómo se dan los pasos agigantados después hacia la definición del concepto de desarrollo y las diferentes iniciativas de las cumbres que se dan también a partir de Estocolmo, ¿no? La cumbre de Río, después el protocolo de Kioto, después la declaración de Francia o de París, etcétera, etcétera. Todas estas convenciones que parten de una ruta como estos dos hitos de los que ya he marcado. Repito, por favor, hagan ese ejercicio y pues bueno, para iniciar, porque sé que no lo van a tratar de terminar durante, o sea, no lo van a terminar, van a tratar de terminarlo durante esta semana, entonces no les quiero poner la carga y después decir, jóvenes, ¿vieron el video? Tal cual hice el ejercicio, por eso es que lo quise hacer. Y se vieron y notaron que solo
que un 5% lo hizo el ejercicio. Así que para eso voy a iniciar, voy a iniciar mostrándoles este enlace, y si no lo terminamos, pues no importa, porque creo que se lleva media hora y creo que ya tenemos los minutos contados. O bueno, no, nos alcanza, porque necesito que vean también la importancia de los capítulos que tiene el Club de Roma. Veamos. Solo déjenme copiar el enlace. Y proyectarles ese video. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Qué más habían escuchado sobre el Club de Roma? Adelante, creo que alguien me levantó la mano. Sí, yo la levanté, Lica, solo permítame que abra una puertecita. Tengo una pequeña confusión para que se me pueda aclarar referente al Club de Roma. La perspectiva que ellos estaban apoyando era en favor de proteger el medio ambiente, o realmente estaban en favor de, ¿cómo es?, abastecerse económicamente en base al medio ambiente. Perdón que la noción se me quedaba un poco difícil porque venía en transporte y me costaba algo escuchar. Entonces, No, por eso está hago la bien, recapitulación. Arminda, muchísimas gracias. En efecto, compañeros, se recuerdan, yo les decía que el Club de Roma tuvo contradicciones y críticas al respecto, y una de las críticas era esa, la que menciona Ana, Arminda, sobre comprender que el Club de Roma, al ser integrado por el sector privado, en este sentido, analistas, economistas, políticos, pero políticos estoy hablando como asociados, ¿no? Pero la idea inicial fue del sector privado. Se tenía en mente, como dice Ana Arminda, que el club iba a estar con su perspectiva de querer explotar los recursos naturales, y como su primer informe se denominaba los límites del crecimiento, iba a imposibilitar a los países en desarrollo, y por eso hacía digamos, el refrescamiento de que también estaban ideas del desarrollo a través de la modernización. Entonces, al entenderse así, íbamos a limitar, con el nombre del informe, los recursos para los países en desarrollo, y que, al contrario, para los países desarrollados, pues íbamos a profundizar el uso de los recursos naturales para lograr el crecimiento económico. Esa era una interpretación que se tenía del Club de Roma, compañera, pero no necesariamente era la correcta, les dije. El Club de Roma no nació para eso, se comprendía así por ser parte de un grupo muy selecto, muy propio, muy de carácter privado, que no era de carácter intergubernamental. Así es que se interpretaba, pero la modalidad inicial, también se las dije, era básicamente esta, ¿no? Señalar, ¿no? Digamos, la temática de un desarrollo con cuestión enfocadas en las consecuencias medioambientales, ¿no? Esta nueva conciencia de la humanidad que les decía, que surgió de hecho, también les mencionaba, desde concepciones tercermundistas. Si bien es cierto, el señor es Aurelio, es italiano, podría decir, no, pero era uno de los países que no es tercermundista. Si bien es cierto, surgió de este país, pero se incentivaba a que se conformaran países del tercer mundo para poder investigar, analizar de esas problemáticas y llegar a debate. Recuérdense que este era un foro, ¿no? Yo lo pudiese catalogar como un foro, foro humano que promovía Aurelio Pechei, capaz de mediar, lo dije en su momento, con potencias, capaz de conversar con el Vaticano, capaz de reunir a jóvenes. Entonces, resulta que sí, en principio, nace con esta motivación. Y es por eso que se crean diferentes señalamientos a través del informe.
Sin duda alguna, este informe, como generó controversia, fue desestimado, les dije, recapitulando un poco, fue desestimado porque en ese momento también se daba la Revolución Verde y entonces no había hipótesis para poder refutar que los recursos humanos estaban en función de desarrollar necesidades humanas también, ¿no? Entonces, un poco quedó de lado y al margen este tipo de señalamientos que hizo el club a través de su informe de los límites del crecimiento. Arminda tiene levantada la mano, adelante. Sí, en relación a eso que está comentando, en el segundo video que usted dejó, se observaban esas dos perspectivas y lo hacemos en relación al Club de Roma. Hay un sujeto de California, lamentablemente no recuerdo el nombre, que estaba bastante a favor con esa postura que, pues que los recursos eran para poder aumentar el capital, para poder aumentar el desarrollo, en específico en ese país, y decía que las personas, entre comillas, para él, afectadas, que realmente son las personas del sur, del continente y del mundo, mejor dicho, lo ponían bastante extremista, diciendo que realmente el caos medioambiental no favorecía tanto, que realmente eran más pérdidas que ganancias, pero él aportaba bastante al aspecto capitalista, lo puedo considerar así, porque estaba, según entiendo, él dependía de eso de las ventas de acciones o algo así referente al petróleo. Ahora bien, se mostraba en la otra parte, siempre en Estados Unidos, que en Arizona, en el desierto de Arizona, habían levantado como una especie de, o unas especies de cúpulas con diferentes ambientes o situaciones ambientales como que bosques, según entendí que era el que estaban estudiando, donde querían ver si al dejar ese bosque o dejar a los bosques en general sin un recurso acuífero, tomando en cuenta pues el avance del calentamiento global, qué afectación tendría para poder ellos tener una medida de cómo paliar esa situación. Entonces considero que ese video sí tomaba como las dos perspectivas en relación con lo que usted mencionaba del Club de Roma, ambas posturas, tanto la que estoy a favor porque el desarrollo es necesario y los recursos pues son para eso, para poder cubrir las necesidades que se tiene como humanidad, y el otro pues veamos las consecuencias que esto está causando y de qué forma nosotros podemos remediar un poco el progreso masivo que hemos hecho en cuanto a la limitación de los recursos, no solamente a un sector, sino que pues ya vemos que está afectando al mundo en general. Sí, concuerdo con usted y muchísimas gracias que nos trae a colación alguna característica que destaca del segundo vídeo. En efecto, recuérdense que estábamos terminando la primera parte de los años 70. ¿Se recuerdan aquella cronología que les presenté en clase, verdad? Digamos, este avance del desarrollo para esa época la habíamos dividido en dos etapas. Primera etapa de los 70 y segunda etapa de la década siempre de los 70. ¿Por qué razón? Porque en la primera etapa de los 70 se tenía profundizada esta filosofía en la primera, sí, en los primeros años sobre los precios de las materias primas. Recuérdense, estaban los países occidentales, estaba Japón en auge y era un entorno favorable para estos países de obtenerse sobre las materias primas que iban a generarse desde los países menos industrializados. Entonces, se aprovecha la coyuntura no en lugar de frenar los excesos de la industrialización, sino que en favor de profundizarla. Este proceso de industrialización. Claro, después se da la idea de que pues hay que aprovechar los recursos con propósito. Y parte de aprovechar los recursos con propósito era esta revolución verde que les ejemplificaba de creación de alimentos para abastecer las necesidades básicas de los seres humanos en lo referente a la alimentación. Entonces, si se fijan, la época de los 70 fue bastante como con dudas de identidad, diría yo, ¿no? En la formulación del concepto de desarrollo. Teníamos modernización, teníamos a la vez creándose una dependencia de estos países occidentales en detrimento de los del tercer mundo. Teníamos, ya dije, dos teorías, ¿no? Modernización, dependencia. Teníamos el enfoque de necesidades básicas que también va moviendo el tapete y señalando algunas acepciones de abastecer necesidades básicas en su principio. Ya luego vimos MacBook como
cambie el concepto hacia satisfacción de necesidades con base a el desarrollo humano. Y así vamos evolucionando, pero esta época de los 70 fue bastante crucial y en esta es donde se enmarca también estos informes que señalan ya el alto o la alta preocupación de ciertos sectores para impedir el cambio climático o mejorar el cambio climático, cosa que no se toca por ese mismo, por eso que les contextualicé, ¿no? Por ese mismo proceso consecutivo que se tenía en cuanto a industrialización versus medio ambiente. No concibían bajo esa lógica, sino que bajo la lógica siempre de productividad. Bien, muchísimas gracias, Ana Arminda. Un poco contextualicé y un poco sistematicé también esta idea. Vamos a compartir el vídeo que yo les dije. Veamos. Bueno, y en el 1973, recuérdense, es la crisis del petróleo, ¿no? Entonces, vienen otros retos más desafiantes después de la conferencia de Estocolmo. Pero eso quizás vamos a estar hablando en la segunda jornada de esta semana. Ahora bien, voy a compartirles, por eso es que les presenté la ruta de aprendizaje antes, porque si el video nos lleva más tiempo, pues vamos a terminar con eso, con el video. Pero es importante que lo vean acá, porque si les digo, véanlo en clases asincrónicas, posiblemente me pase lo mismo que pasó con los anteriores videos. Así que démosle pista a esto. De hecho, es el hijo de Aurelio, a quien vamos a escuchar, Aurelio Peccei, y es importantísimo saber cómo se va institucionalizando a través de células o a través de capítulos, como le llaman ellos, la función del Club de Roma. Así que les dejo por acá. Veamos. Uy, perdón, si no se escucha, me avisan y vemos cómo resolvemos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, me complace mucho darles la bienvenida a este significativo acto, mediante el cual pues presentamos al público dominicano lo que será el capítulo de la República Dominicana del Club de Roma. Conmemoramos esta especial ocasión con una conferencia que dictará el profesor, el doctor Roberto Peccei, quien es miembro del Comité Ejecutivo del Club de Roma y presidente de la Fundación Aurelio Peccei. El profesor Peccei va a abundar un poco más dentro de su conferencia, la cual está titulada Los límites del crecimiento, pues él combinará el contenido de dicha conferencia con lo que es el trabajo y la labor del Club de Roma. Yo simplemente haré una muy breve introducción. El Club de Roma pues, es una organización independiente cuyo trabajo se ha centrado siempre en las principales causas que explican los retos y crisis que atraviesa el planeta en su actualidad, los conceptos actuales de crecimiento, desarrollo y globalización. El Club de Roma ha sido pionero a nivel global en lo que es el estudio de prospectiva, de visión estratégica hacia el futuro. Y desde la Fundación Global, como muchos de ustedes sabrán, pues tenemos el Centro de Estudios de Futuro, mediante el cual pues hay una agenda temática de trabajo de estudio de prospectiva estratégica. Por lo cual la relación de Funglode con el Club de Roma pues es casi natural. Desde los inicios de Funglode pues se procuró una estrecha relación institucional con el Club de Roma, al cual el presidente Fernández pertenece. A través de los años, pues esa relación se ha venido estrechando más, y el año pasado pues solicitamos al Comité Ejecutivo del Club de Roma la autorización para incorporar un capítulo en la República Dominicana, y a esos fines pues asistimos a su reunión anual del 2012, un servidor y el embajador Alexander de la Rosa, y pues hicimos la solicitud formal, la cual fue estudiada y aprobada, y por eso es que con mucho entusiasmo y satisfacción, pues hoy presentamos el Club de Roma capítulo República Dominicana. Me voy a permitir, antes de hacer una breve introducción del invitado, pues explicarles los
Los objetivos del Club de Roma, capítulo República Dominicana. Por requerimiento, ¿no?, de lo que es la matriz del Club de Roma, el capítulo de la República Dominicana debe ser incorporado como una organización con su propia autonomía y personalidad jurídica, con lo cual pues estamos en el proceso de incorporación de una organización sin fines de lucro que tendrá como misión principal contribuir a la difusión, fines y objetivos del Club Internacional de Roma, que se concretan en los siguientes postulados: contribuir al conocimiento, debate y comprensión de los problemas de la sociedad moderna, de conformidad con los valores de justicia, igualdad y progreso en todos los órdenes del desarrollo humano. Reforzar la toma de conciencia de la opinión pública en la República Dominicana y en el Caribe, y al mismo tiempo aportar al Club de Roma de forma organizada puntos de vista, reflexiones y posibles soluciones y experiencias aplicadas en el mundo cultural caribeño, así como facilitar y promover la cooperación activa en las tareas del Club de Roma de la República Dominicana de personas e instituciones relacionadas en los campos científicos, tecnológicos, culturales, sociales, políticos y económicos. Estimular, dirigir y realizar estudios e investigaciones sobre los diferentes problemas que afectan el desarrollo sostenible de la humanidad y sugerir fórmulas alternativas para su posible solución desde un enfoque interdisciplinar, procurando el mejor conocimiento y comprensión de la naturaleza y posibilidades de desenvolvimiento del planeta, considerado en su conjunto como un sistema finito. Igualmente, tenemos como objetivo proporcionar asesoramiento científico y técnico a las entidades e instituciones públicas o privadas que estén interesadas en la identificación de aquellos aspectos de los problemas mundiales que más afecten o puedan afectar a la región del Caribe, o en la determinación de las posibilidades que ésta disponga para influir a su vez de manera efectiva en el estudio de soluciones a nivel mundial, promoviendo su implantación bajo puntos de vista que interesen al bienestar de la sociedad de la República Dominicana en el contexto de la solidaridad universal. Estos son pues los objetivos de lo que será el capítulo de la República Dominicana del Club de Roma. Y para conmemorar esta ocasión, pues este especial acontecimiento, nos honra con su presencia el vicepresidente del Club de Roma y miembro de su comité ejecutivo, el profesor Roberto Pechey. Es profesor en Física y Astronomía de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, miembro del Club de Roma, y ha concentrado su interés en la economía necesaria para asegurar un mundo sostenible. Obtuvo sus licenciaturas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y la Universidad de Nueva York, NYU, y posteriormente un doctorado nuevamente en MIT. Ha sido profesor de la Universidad de Stanford, profesor de la Universidad de Washington y UCLA, donde fue por un espacio de 10 años decano de la Facultad de Física y luego vicerrector de investigación. Regresó nuevamente al magisterio, a la cátedra, y actualmente pues continúa en la facultad de la UCLA. Aparte de ser miembro del comité ejecutivo del Club de Roma, el profesor Pechey es presidente de la Fundación Aurelio Pechey. Como les comentaba al principio, pues el profesor Pechey, aparte del contenido de su exposición inaugural del Club de Roma, Los límites del crecimiento, pues abundará un poquito más sobre los trabajos que hace el Club de Roma para poner en perspectiva lo que desde Funglode pretendemos hacer con el capítulo de la República Dominicana del Club de Roma. Bienvenidos, muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción y la amabilidad. Para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí hoy con ustedes para ayudar a lanzar el capítulo del Club de Roma de la República Dominicana. Quisiera agradecer primero de todo mucho al expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y el embajador Alexander de la Rosa y la Fundación Global por haberme invitado aquí para presenciar a este importante evento. Como ustedes saben, el Club de Roma fue fundado en 1968 por Alexander King y por mi padre, Aurelio Pechey, como una asociación informal de individuos independientes de todas partes del espectro político y profesional.
El club reúne pensadores a largo plazo interesados en contribuir de manera interdisciplinaria y holística a un mundo mejor. Actualmente el Club de Roma se compone de aproximadamente 100 individuos, pero sus esfuerzos y alcances están fuertemente ayudados por la existencia de más de 30 asociaciones nacionales y regionales. Estas asociaciones o capítulos son cruciales porque las ideas que salen de ahí ayudan a la difusión de proyectos y el mensaje del Club de Roma mismo. Por eso es un gran placer estar aquí para lanzar el capítulo dominicano. El objetivo que se puso el Club de Roma desde el principio fue de identificar los problemas cruciales que determinan el futuro del mundo, lo que se llamó en ese tiempo la problemática, que todavía se llama la problemática, para después, una vez entendidos los problemas, después a través de un análisis integrado, evaluar escenarios alternativos para el futuro. En paralelo, el club trató de comunicar sugerencias para el futuro, sea a líderes en los sectores públicos y privados, y además el público en general, con esperanza de estimular el debate y la adopción de medidas eficaces para mejorar las perspectivas del futuro. Más recientemente, los objetivos del Club de Roma se han expandido más allá de la evaluación de los riesgos y las opciones y las oportunidades en el futuro, también para proponer soluciones prácticas a los desafíos identificados. El Club de Roma publica sus conclusiones en informes que se dicen informes al Club de Roma. No son informes del Club de Roma, porque el Club de Roma tiene muchos individuos con opiniones diferentes, entonces son mejor que se los informes al Club de Roma, no del Club de Roma. Tal vez el más famoso de estos 33 informes es el primero, que fue el famoso informe del estudio hecho en el 1972 en MIT por Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers y William Behrens. Y ustedes han visto la película de Enrico Ceráulo, que está acá justamente sobre eso. Y ese informe dio lugar al libro Los Límites del Crecimiento, que vendió más de 10 millones de copias en el mundo en 30 diferentes lenguas. Este informe mostró, por medio de simulaciones dinámicas en computadoras, que el crecimiento económico y demográfico en el mundo, si no se modera, eventualmente conduce a un exceso y un eventual colapso del sistema mismo. Y si uno mira todos los informes del Club de Roma en los últimos 40 años, esos informes han ayudado a apoyar y amplificar el mensaje de los límites del crecimiento y también el mensaje del Club de Roma. Aunque los informes cubren muchas diferentes materias, esencialmente se pueden decir que esos informes se dividen en 3 categorías, y hablaré un poquito de esto para que tengan un poco una idea mejor del Club de Roma. Son estudios metodológicos y sistemáticos sobre los límites, en la primera categoría. La segunda categoría son estudios sobre las estructuras del gobierno necesarias para un mundo futuro. Y la tercera es una categoría de estudios sobre el tipo de valores humanos que van a ser necesarios para el futuro. Así esos son los 3 tipos de estudios que el Club de Roma hace. El reciente informe del Club de Roma por Johan Rockström y Anders Wijkman, que es uno de nuestros copresidentes, que se llama Naturaleza en quiebra, negando nuestros límites planetarios, es un buen ejemplo del primer tipo de estudio sobre los límites planetarios. El libro se basa en la idea que hay límites planetarios que no hay que cruzar, pero que en verdad nosotros estamos cruzando al momento y que están erosionando la base de recursos naturales de la Tierra sobre la que depende la vida humana. Entonces, como Rockström y Wijkman argumentan, los modelos de crecimiento actuales contienen en ellos mismos la raíz de nuestra propia destrucción, que es un mensaje un poco salvaje, pero es un mensaje verdadero. Un buen ejemplo del segundo tipo de informes, sobre informes que repensan el orden internacional de la gobernanza, fue un informe que hizo el premio Nobel holandés Jan Tinbergen, que fue el tercer informe del Club de Roma, que se llama Repensando el Orden Internacional. En este estudio, Tinbergen ofrece unas ideas iniciales sobre un sistema de planificación global que tiene como objetivo reducir las desigualdades mundiales de oportunidades económicas como necesario para asegurar un crecimiento más armónico. Entonces mira a las instituciones globales y cómo tienen que cambiarse. Y el próximo informe, que va a aparecer en unos meses del Club de Roma por David Korten, que va a aparecer con el título Cambiar el cuento, cambiar el futuro, es un buen ejemplo del tercer tipo de informes, el de informes sobre valores. El mensaje claro y convincente del libro de Korten es que a menos que cambiaremos nuestra forma de pensar y nuestro actual paradigma de organización como sociedad, nuestro futuro como especie en la Tierra está en peligro. Como ven, la temática vuelve más o menos a los peligros del futuro.
según Korten, el actual paradigma de nuestra sociedad, que el dinero y los mercados monetarios son sagrados, debería ser reemplazado por una nueva historia basada en el concepto que la vida es sagrada y nuestra tierra tiene que sobrevivir. Eso de pasar de mercados y dinero al hombre y a la tierra que tiene que sobrevivir. Además de informes, el Club de Roma cada año hace reuniones diferentes, como usted comentó justamente, como el año pasado fue en Ottawa, en Canadá, y el próximo año va a ser en China, muy probablemente en Shanghai. El Club de Roma este año será su reunión anual en México, en el Distrito Federal, los días 16 y 7 de octubre, y espero que algunos de ustedes puedan estar ahí a asistir, porque va a ser un programa muy interesante. El tema de la reunión será el de energías renovables para sociedades eficientes y ciudades sustentables, el papel de la ciencia y la tecnología. Y el Club de Roma celebra su reunión anual en México justamente en el contexto de la implementación de la reforma energética recientemente aprobada en el país. Entonces va a ser muy interesante entender qué es lo que la gente en México quiere hacer. Asimismo, esta reunión se da en el marco de un profundo cambio del mapa energético mundial y con un creciente deterioro de la naturaleza y el ambiente a nivel global. Así que va a ser una reunión muy puntual. La tercera cosa que el Club de Roma hace, además de publicaciones de informes y reuniones anuales, el Club de Roma, a través de sus miembros, es parte de la discusión mundial en curso sobre el futuro del planeta y promueve proyectos encaminados a abordar algunos aspectos de la problemática. Y de eso, para que tengan una mejor idea de lo que el Club está haciendo en este momento, me gustaría terminar mi charla diciéndole un poco de un ambicioso proyecto que empezamos recientemente con una conferencia financiada por la Volkswagen Stiftung en Hannover, Alemania. La Volkswagen Stiftung fue la fundación que también dio el dinero necesario para el primer informe del Club de Roma, así que esperemos que si nos fundan una vez más, vamos a hacer cosas más buenas como hicimos en el pasado. El proyecto que se discutió en Hannover es mirado a entender en qué medida es posible desacoplar el bienestar humano del consumo de recursos. Entonces el proyecto se llama Proyecto de Desacoplamiento, que es un nombre un poco extraño. Es verdad, es un proyecto que se debería llamar un proyecto de eficiencia. Y le voy a explicar un poco por qué este proyecto es interesante. El modelo de dinámica del sistema que se usa en el libro Los límites del crecimiento, que mostró que el crecimiento ilimitado en un mundo finito conduce eventualmente al colapso del sistema, usa 5 variables dinámicas: la población, la producción industrial, los recursos naturales, los alimentos y finalmente la contaminación. En este modelo, el continuo crecimiento de la población y de la producción industrial provoca la reducción y finalmente el acabo de los recursos naturales y el sistema se derrumba. O sea, el sistema se derrumba porque terminan los recursos naturales. Entonces, consecuentemente, una pregunta interesante es ver si de alguna manera, si se puede aumentar la eficiencia del uso del consumo de recursos, se puede efectivamente desacoplar el consumo de recursos naturales del bienestar económico. Esa es una pregunta que quisiéramos entender mucho mejor. Es bastante claro que aunque se efectúa esta estrategia de desacoplamiento, o sea, de desacoplar lo más posible el consumo de recursos naturales del bienestar económico, uno no puede realmente prevenir totalmente el colapso del sistema. Si está en un sistema donde algo crece siempre, al final se va a colapsar. Pero se puede alterar el tiempo. Sin embargo, si uno tiene una estrategia de desacoplamiento, es posible ganar tiempo y en esa forma comenzar a incorporar políticas que pueden conducir a la estabilidad del sistema en el largo plazo. Y una de las cosas interesantes en esta conferencia de Hannover, que uno de los relatores fue justamente Jürgen Randers, uno de los autores del libro de Los límites al crecimiento. Era muy joven en los tiempos del libro, ahora es un poquito más viejo, pero entendió también un poco más. Entonces, bueno. Y Jürgen Randers discutió algunos resultados preliminares obtenidos mediante la inclusión en el modelo usado en los límites de crecimiento de una mayor eficiencia en el uso de recursos, para contrarrestar en esa manera el agotamiento de recursos naturales. Bien, muchísimas gracias. Creo que nos vamos a quedar con esa reflexión. Si se fija, parte de lo que estábamos hablando lo consolida él, obviamente es parte de la Junta Directiva del Club de Roma, y pues nos ha desdibujado claramente, por eso es que yo les quería compartir este vídeo,
porque ha desdibujado claramente el fin por el cual nace este Club de Roma y los aportes que está teniendo a través de la implementación de capítulos, a través de las conferencias que se llevan a nivel internacional y a través de nuevos enfoques para el debate. Entonces, para completar el video, yo lo voy a colocar en el campus y pueden en algún momento de su tiempo libre estar siempre finalizando las iniciativas que acá en la clase les damos. Son pocos minutos los que tenemos, la verdad, de la clase sincrónica, pero espero que con mis clases retomen algunas luces, algunas ideas y al momento de leer traten de recordar esas ideas. Nosotros estamos siguiendo una metodología retroactiva, si se quiere. Primero vemos el panorama con las luces que su servidor les tira y luego profundizamos a través del material que se deja en el campo virtual. Ese es el modelo que yo espero que ustedes estén practicando. Así que sin más por el particular, mi invitación será que en esta semana tratemos de ser una esponja y un poco ver la evolución del concepto de desarrollo sostenible y entrar a la parte crítica reflexiva que tiene después las demás conferencias. Por ejemplo, el protocolo de Kioto, que ustedes muy bien saben, no lograron firmar Estados Unidos y China como mayores contaminantes del medio ambiente y que jamás pudieron, digamos, coordinarse para evitar el calentamiento y el cambio climático. Bien, con estas reflexiones y con este ojo crítico, quiero que iniciemos la segunda clase de esta semana y que podríamos aportar todos y todas, por favor. Ahora fue el turno de dos compañeras, de Fátima, de Ana Arminda, pero espero que la próxima clase sea la mayoría. Enhorabuena, les dejo hasta acá y espero que les haya gustado esta clase. Chao. Adiós, que tenga buen día, Lee.